Bienvenidos todos. Este es un día muy especial. Los miércoles vamos a hablar temas de mentalidad, cosas que te puedan construir desde el interior para poder desarrollar tu negocio al máximo potencial. Y hoy tenemos con nosotros una gran persona, o sea, no solo es un gran amigo, sino que realmente tiene una experiencia que pocas personas pueden decir en esta industria de redes de mercadeo. Porque una cosa es tener experiencia, nada más, experiencia, y otra cosa es tener una experiencia consistente de resultados, no solo como distribuidor, sino también con el lado de consultor, en el lado un poco hasta corporativo, consultando a corporativos, entrenando equipos de ventas, en fin, tiene experiencia generando equipos de miles y miles de personas en todo el mundo. Así que pon mucha atención para poder escuchar este tema que se llama Construye un negocio exponencial con nuestro tremendísimo Rodolfo Rodríguez. Así que pon 5555 y bienvenido, Rodolfo, te escuchamos, listos para aprender. Gracias, Rodrigo. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola, Raúl, Marisol, Maki. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todos los que están ahí con su cámara encendida. Susana, también por aquí la veo. ¿Quién más está por acá? Déjenme saludar rápidamente. Ale González, Mari, Olivia. Hola, Olivia. Isabel, Blanca, Brenda, otra Isabel. Ivette. Bueno, qué gusto saludarles. Lidia también. Muy bien, muy bien. Pues gracias. Miren, pues en realidad este entrenamiento que quiero compartir, pues lo quiero hacer de una forma muy sencilla y también que de alguna forma les ayude, tanto si son personas nuevas que están apenas comenzando a emprender o si son personas también que ya tienen algo de experiencia también, ¿verdad? Y yo les voy a hacer unas recomendaciones, si ustedes quieren escucharlas, si ustedes quieren ponerlas en práctica, es decisión de cada quien, pero yo aprendí algo que en los eventos presenciales, entre más adelante te sientas, perdón, es mejor, porque no tienes la distracción de toda la gente. A veces llegamos y nos sentamos hasta atrás. Y en el Zoom tenemos otra costumbre. A lo mejor no nos sentamos atrás, pero sí apagamos la cámara. Y la verdad es que cuando enciendes tu cámara en el Zoom, tienes una plena conciencia y atención y enfoque y el aprendizaje es totalmente diferente. Créanme lo que es totalmente diferente. Así que yo les invito a que abran su cámara y empiecen a crear esa cultura de estar con su cámara encendida, cuando menos, si estás con ese compromiso de aprender. Y otra cosa también, que tengan una libreta exclusivamente para estos entrenamientos, porque cada vez que tú escuches a alguien que tenga algún resultado, una historia, un testimonio, va a decir una frase, va a decir algo que vas a decir, esto es importante y lo vas a notar. Y esa libreta que vas llenando poco a poco va a convertirse en una biblioteca de muchísima riqueza y sabiduría, porque es prácticamente como vamos a empezar a educarnos, a programar nuestra mente a través de todo esto. Este es un sistema en el cual tratamos de variarlo para compartir un poco de todo. Y bueno, pues esta es la primera vez que yo voy a hacer un Zoom con esta academia de Riemann. Déjenme nada más comparto aquí rápidamente mi pantalla. En un segundo. Ay, se me movió aquí. Déjenme acomodo aquí para compartir mi pantalla. Díganme, por favor, quiénes de las personas que están aquí es primera vez que están haciendo un negocio de redes de mercadeo o de network marketing. Pongan ahí en el chat, por favor, uno, si es primera vez, o pónganle yo, como quieras, si es primera vez que estás haciendo un negocio de network marketing. Me encanta que exista mucha gente, que tengamos mucha gente nueva. Créanme lo que están entrando. Miren, hay personas que
primera vez que entré a una compañía de network marketing y luego esa compañía a lo mejor no estaba ni en su momento, no tenía a lo mejor ni un sistema, no tenía el equipo, el ambiente, todo eso. Y el que estés en tu primer compañía en este momento, o sea, créanme lo que es como si se unieran los astros al mismo tiempo todo, ¿no? Se alineara todo, porque estás de verdad entrando en una fase sumamente importante que puede transformar tu vida. Y de verdad, te lo digo, la transformación de la vida de, de una persona surge cuando tienes obviamente ese interés, ese deseo, y la otra es que también exista una oportunidad. Entonces, si llegaste a esta compañía y esta oportunidad en este momento, créanmelo que no es nada de casualidad. Esto es algo que de alguna forma tú estabas buscando y consciente o inconscientemente te conectó con la oportunidad que hoy estás, ¿ok? Entonces, quiero compartir rápidamente algunas slides para ir compartiendo en esta presentación. Bueno, mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Yo te voy a hablar de este tema de construye un negocio exponencial. Y antes de eso, te quiero rápidamente, me voy así a presentar muy rápido, nada más. Voy a platicar un poquito de cómo yo llego aquí, de dónde, cómo vengo yo en esta industria, todo eso. Yo en algún momento, cuando empecé a emprender, por decirlo así, pues yo tenía un negocio de computadoras. En ese negocio, en el año 96 más o menos, que lo inicié, pues me empezó a ir muy bien. En ese negocio empecé de cero prácticamente y empecé a crecer, a crecer. Tenía un negocio aquí en Chihuahua y en ese negocio empecé de alguna forma a tener uno empleado, dos empleados, tres empleados y empecé a tener un equipo de hasta 12 personas. Yo en ese momento, la verdad es que yo pensé que ya la había hecho en la vida. Ya, o sea, dije, ya la hice, o sea, no había, yo nunca terminé una carrera, entonces decía yo tengo que hacer algo, ¿no? Y entonces cuando yo empecé a ganar dinero y me empezó a ir bien y ya traía una camioneta nueva, bueno, la estaba pagando, pero pues era nueva, pues yo me sentía realizado, ¿no? Y mi negocio estaba creciendo, o sea, estaba haciendo contratos, vendía equipo y todo. Y en el año 98 me robaron $73,000. Y básicamente esa pérdida me hizo prácticamente quebrar. Tuve que cerrar el negocio, tuve que entregar la camioneta, o sea, prácticamente me quedé sin nada. Y fue muy difícil porque en mi mente ya no estaba buscar un empleo y entonces en ese momento yo digo, tengo que vender algo, tengo que buscar algo y vender algo. Y me acuerdo muy bien que un día me invitaron a conocer un señor que tenía unas baterías para videocámaras. ¿Se acuerdan las baterías Panasonic de las videocámaras? Estas pilas así como así como redonditas, así. Bueno, este señor había comprado un lote de pilas, entonces me dijo, llévate 20 15 y las vendes, porque me las daba muy baratas. Entonces las vendes y luego me traes el dinero y te doy más. Esta era como si me fiara, ¿no? Y yo dije, pues es que yo sin dinero, pues yo creo que pues algo así se me acomodaba muy bien, ¿no? Es un trámite que tengo que hacer Cuando yo para estaba, emitir papeles a de una alguna universidad de forma, Estados Unidos. por ahí Pues, se le encendió el micrófono a alguien. Sagrario Torres. Ya. Bueno, si me ayudan, por favor, alguien con los micros. Y cuando yo dije, bueno, pues voy a comenzar esto, fíjense, ese era mi negocio en ese momento, ¿no? Este, entonces me encuentro en la calle a una persona que yo conocía y me invita a él a un negocio de network marketing. Y entonces, bueno, pues también fue mucho el testimonio de él, el resultado de él. Entonces me animé y me metí. Así entré a network marketing. Pero les voy a decir algo. Yo no entré ni con una visión, ni entré con una ambición de de ganar mucho dinero. La verdad es que yo andaba buscando algo que me ayudara a generar $1,000 al mes. Porque llevaba
casi un año viviendo en la casa de mi abuela, donde en el patio de la casa de mi abuela, cuando mis papás se casaron, mis papás construyó un cuarto ahí para vivir y ahí estaba ese cuarto. Entonces, yo no me había quedado sin nada, yo me fui ahí, entonces ya tenía casi un año ahí y no tenía auto y no tenía dinero y no generaba y todo. Entonces yo decía, yo necesito algo, o sea, en ese momento era mi necesidad y así es como yo entré a Nego Marketing. Y entonces yo entré a vender producto, me explico, o sea, yo no entré con una visión de líder, nada de eso. Y me acuerdo muy bien que le dije a una persona, le dije, oye, nada más dime una cosa y quiero que me digas la verdad. ¿Crees que yo me puedo ganar $1000 aquí? Pero no en 6 meses, nada, en un mes. Y él me dijo, sí, claro. Le digo, dime qué tengo que hacer. Y me dijo, tienes que vender de 3 a 5 productos diarios. Y le dije, va, perfecto. Y ya se cuenta que arranqué. Y el primer mes me gané $1200. Y cuando yo me gané $1200, dije, ya, aquí me quedo, ya, aquí me quedo ya, le voy a dar. Y seguí vendiendo. Entonces, para mí, eso fue. Luego fui conociendo lo que era el desarrollar un equipo, desarrollar una red. No sabía nada. Nunca había hablado en público, nunca había sido un líder de algo, de un negocio, ni nada de eso. Pues nomás mi negocio, pero no, pues no lo consideraba como un trabajo de liderazgo, aunque sí lo era, pero no era algo que yo me desarrollé en eso, ¿no? Y para no hacer el cuento tan largo, pues pasé un proceso en el que cometí muchísimos errores, en el que me estanqué, en el que me frustré, en el que me sentía que, pues yo le hablaba a la gente no quería, yo invitaba a las personas y las personas no se comprometían. ¿A alguien le ha pasado eso? Levanta su mano o póngame en el chat si alguien se ha sentido así como que dices, es que como que la gente no se compromete. Y qué raro, porque si necesitan, ¿por qué no se mueven? ¿Sí o no? Y entonces como que la lógica como que no da. Y todo eso me hacía como sentir de alguna forma que algo no estaba pasando, algo no estaba funcionando. Entonces, pues lo que sucede es que yo venía también de alguna forma con una formación de una idea de cómo hacer el negocio. Y ese es el problema en el que radica esto, que muchas veces entramos nosotros a este negocio y queremos hacerlo como nosotros creemos que deberíamos de hacerlo. Invitamos a la gente como nosotros creemos que deberíamos de invitarlo. Le explicamos el negocio a la gente como nosotros creemos que es la mejor forma, ¿sí o no? Y eso es buena intención, pero no es un tema de buenas intenciones, es un tema de profesionalismo, es un tema de saber comunicar a las personas. Y bueno, pues yo sí ganaba dinero y de verdad de ahí vivíamos y empezamos a hacer ciertas cosas y todo. Y no es que me fuera mal, pero sí me frustraba que yo decía, pues es que ¿por qué otros ganan más? Y ¿por qué otros sí les funciona? ¿Y por qué otros sí tienen unos chequezotes? ¿Y por qué no sé qué? Y la otra cosa es que yo decía, es que no tiene nada que no tenga yo. O sea, yo no me sentía menos. Sí, me sentía igual que ellos, pero yo decía, ¿por qué a mí no me funciona? Entonces, en esa fase, pues yo empecé a buscar prácticamente un mentor, porque sí tenía y aprendía de muchas personas, pero en realidad no había tenido un mentor que realmente dijera yo, esta persona, ¿verdad? Está ayudando a personas a hacerse libres financieramente, son millonarios, ¿no? Y después de muchos años tuve la fortuna de tener un mentor, de tener a alguien. También yo ya estaba preparado de alguna forma para poder tener un mentor o decir, ya estoy en ese momento en el que sí estoy dispuesto a hacer lo que me digan. Y ahí en ese momento fue donde empezó a suceder todo un cambio y la verdad es que me di cuenta que cuando te dejas guiar, cuando trabajas con las personas como Rodrigo, como Alejandro, como los líderes que han de verdad logrado cosas grandes y haces exactamente lo que te dicen, la verdad es que el éxito no es no más que prácticamente cuestión de que va a llegar si estás de verdad enseñando y estás de verdad aprendiendo estos procesos. Y bueno, después de darme cuenta cómo realmente se construye un negocio exponencial
ahí fue donde empecé a entender, pero al mismo tiempo de aprender me puse a trabajar y fue como también eso lo fui manifestando y logramos crear equipos de más de 200,000 personas en varios países de Latinoamérica. Y no solamente una cantidad de personas, sino también una cantidad de líderes que no habían tenido experiencia, que nunca habían hecho redes de mercadeo, que nunca habían ganado más de $1,500 en su vida y que lograron generar ingresos de 10,000, de 15,000, de 20,000, de 30,000, de 50,000. Tuve personas que llegaron a ganar casi $100,000 al mes. Imagínense. ¿A quién le gustaría aquí generar mínimo un cheque de $10,000 al mes? Pero mínimo 10,000, 200,000 pesos mexicanos, $10,000 en todos los demás países, ¿sí? Pero mínimo, mínimo. Pues mira, quiero que pongan máxima atención porque les voy a compartir aquí unas láminas para entrar ahora sí en calor. Primero, tenemos que entender que para construir un negocio exponencial necesitamos tener una mente exponencial, ¿ok? ¿Qué significa tener una mente exponencial? Si tú tienes una mente lineal, limitada, ¿ok? Como tú has aprendido en la vida a generar dinero, a trabajar, hacer negocios, o lo que sea, pues eso prácticamente que tú has aprendido te tiene donde hoy estás. Pero para que tú llegues a otro nivel, tú necesitas nueva información, nuevas habilidades y una mente exponencial. Tienes un negocio exponencial. Riemann es un negocio exponencial, pero no funciona con una mente lineal. Necesitamos de que nuestra mente esté también a la altura, al nivel de la oportunidad que estamos. Pero yo te voy a enseñar hoy un poquito cuáles son esos parámetros. Todo comienza en el pensamiento y desde ahí comienza el negocio exponencial. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo deseo algo y otra cosa es que yo crea que yo puedo lograr eso. Porque si le preguntamos a la gente quién quiere ganar dinero, quién quiere ser libre financieramente, todos quieren ser, todos quieren ser, pero no todos creen que pueden hacerlo. Y lo primero que tienes que hacer para construir un resultado en tu vida es que ese resultado y que ese pensamiento en el que todo inicia se llama ¿qué es exactamente lo que yo quiero? ¿Qué es exactamente lo que yo deseo? Porque si las personas no logran lo que desean, porque no saben exactamente lo que desean. La mayoría de las personas con las que yo hablo todos los días, cuando le pregunto, dime qué deseas, qué te gustaría, y me dicen, no, pues me gustaría tener libertad financiera. Y le digo, ¿y cuánto es eso? Y entonces se ponen a pensar porque no saben exactamente. No, pues a mí me gustaría inspirar a muchas mujeres. Eso no significa saber lo que quieres. Es que a mí me gustaría ayudar a muchas personas. Es que eso tampoco significa saber exactamente lo que quieres. Entonces, ese es el problema, ¿por qué no logramos lo que queremos? Porque no sabemos exactamente lo que queremos. Tenemos que ser muy claros. La mente necesita una claridad de lo que tú tienes que hacer. Pensamos en imágenes. Entonces, si yo te digo, a ver, ¿cómo es la imagen de ayudar a muchas personas? ¿Cómo es exactamente esa tu imagen? Si pudieras hacer una imagen en tu mente, ¿cómo la verías? ¿Cómo sería esa imagen? Entonces, si nosotros somos más claros en eso, entonces ahí va a empezar a cambiar todo. Una mente exponencial es una mente que no tiene límites. ¿Por qué? Porque somos seres ilimitados que vivimos en un cuerpo limitado. Correcto. Nuestro cuerpo sí es limitado, sí es finito, porque tarde que temprano pues nos vamos a morir. Pero como seres, somos seres ilimitados. Pero nosotros nos ponemos metas, nos ponemos objetivos y tenemos pensamientos limitados. Entonces, fíjense, el potencial de nosotros está limitado por los pensamientos. Cuando nuestros
cuando nosotros somos seres ilimitados. Entonces, ¿qué significa ser un ser ilimitado? Pues que todo lo que tú puedas imaginar lo puedes lograr. ¿Que va a costar? Sí va a costar. ¿Que va a necesitar esfuerzo? Sí va a necesitar esfuerzo. ¿Que va a haber dolor? Sí va a haber dolor. ¿Que va a haber errores? Sí va a haber errores. No estamos diciendo que las cosas se van a hacer fáciles, sino que existe un proceso para llegar ahí. Pero todo inicia en el pensamiento. Entonces, negocio exponencial necesita una mente exponencial, que ese es el primer paso. La segunda es conocer exactamente cuál es el punto A donde estoy y cuál es el punto B a donde quiero ir. ¿Dónde estoy hoy y a dónde quiero ir? Y eso lo tengo que tener muy claro. En los próximos 30 días, en los próximos 90 días, exactamente dónde quiero estar. Quiero que escriban en el chat un rango en el que quieran estar en los próximos 90 días. Pongan ahí, pero fíjense bien, piensen antes de escribir. No pongan algo que crean. O sea, olvídense la lógica. No pongan algo que crean, pongan algo que quieren, no que crean, que quieren. No importa si no sabes cómo hacerlo, pon algo que quieres. Entonces, pon un rango ahí y lo primero que tienes que fijar es exactamente dónde quieres estar. La segunda cosa que tienes que hacer es preguntarte, ¿por qué quiero estar ahí? ¿Cuáles son las razones por las que yo quiero lograr eso? Por las que yo quiero ganar esa cantidad. Entonces tienes que crear razones. Y yo me acuerdo cuando yo empecé a escribir razones por qué quería generar $10,000, $20,000 al mes. En ese entonces mi hija estaba pequeña, pero ya empezaba con clases de baile y empezaban los festivales. Y esos festivales, porque resulta que ella no solamente bailaba uno, sino bailaba dos o tres cosas diferentes: danza, tap, hip hop. Y adivinen qué, eran tres vestuarios. Y eso es dinero, ¿ok? Y entonces decías tú, híjole, pues hay que comprar los vestuarios y todo eso, y cuando no tienes el dinero suficiente, pues ahí estás como apenas, ¿no? Y luego de repente te dicen, oye, esta niña, pues parece que va a las grandes, o sea, si ella sigue así, va a las grandes. Entonces, un día va a ir a Guadalajara, un día va a ir a otros lados, hasta otros países. Y entonces yo me preguntaba y decía, yo no quiero que un día decirle a mi hija, oye, ¿sabes qué? No vas a poder ir porque no tenemos dinero. Entonces empecé a escribir cuáles eran esos porqués. Y uno de ellos era que ella pudiera de verdad crear esta carrera de baile que le gustaba. ¿Y saben qué? Pues estuvo yendo a muchas ciudades, a Las Vegas, a Los Ángeles, a Dallas, Houston, bueno, muchos lugares que empezó a viajar. Y eso fue también parte de esto, ¿no? Ayudar a mis padres era otra de las razones. Poder tener vivir en un lugar donde realmente pudiéramos sentirnos a gusto, cómodos, en un buen sector de la ciudad, seguro, etcétera. Hoy vivimos en una de las mejores áreas de la ciudad y la verdad es que todo eso es una consecuencia de primero haber definido por qué, primero qué quiero y luego por qué lo quiero. Cuando no tengo una razón tan grande de por qué hacerlo, entonces siempre va a haber algo más grande por qué no lo hago. Entonces, o tú le ganas a ese obstáculo con tu por qué, o él te gana porque es más grande que tú. Entonces, por eso dicen, no hagamos no querramos que las cosas sean más fáciles y nosotros seamos más fuertes, que es muy diferente, ¿correcto? Entonces, otra de las cosas que tenemos, bueno, entonces decía, la primera es, ¿qué es lo que quiero? La segunda es, ¿por qué lo quiero? Y la tercera es, ¿cómo actúa, piensa una persona que tiene esos resultados que yo deseo? Si tú, por ejemplo, dices, yo quisiera ganar $200,000, $10,000 al mes,
Yo quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cómo es una persona que genera $10,000 al mes? ¿Cómo piensa? ¿Cómo resuelve problemas? ¿Se deprime porque alguien le dice que no? ¿Soluciona problemas? ¿Cómo son sus hábitos? ¿Cómo es su constancia? ¿Trabaja de vez en cuando o es constante? Entonces, cuando tú escribes cómo es una persona con esos resultados, lo que tienes que hacer es adoptar el papel de ese personaje en ti. Es como si te dijeran, vas a actuar en una película y vas a actuar de abogado, abogada. Y vas a actuar como abogada y vas a actuar y vas a entrar a una oficina y vas a hacer así y vas a vestirte así y vas a hablar así y vas a defender así. O que te pusieron a lo mejor a actuar como una oradora en un evento y que eres una persona exitosísima, una gran líder y vas a empezar a actuar como esa persona y le vas a hablar a la gente con seguridad y vas a hablar con una voz firme y vas a hacer así. Entonces, cuando tú empiezas a definir ese personaje y lo metes dentro de ti, o sea, empiezas a actuar en ese personaje, entonces ahí comienza esa manifestación, ¿sí? ¿Cómo es el personaje de una persona exitosa en Riemann? ¿Cómo es? ¿Cómo actúa? ¿Cómo llama? ¿Cómo habla? ¿Ok? ¿Con qué postura? Entonces, cuando tú defines eso, estás definiendo ciertas bases para construir un negocio exponencial verdaderamente grande en tu negocio. Porque lo primero que tienes que preparar es tu mente. Eso es lo primero que tienes que hacer, preparar tu mente, porque ahora sí viene lo bueno, viene la chamba, viene el trabajo, pero no es un trabajo simplemente a la y se vaya la emoción, sino es un trabajo con una estructura de pasos y procedimientos de cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, a otra cosa es, ¿qué para mí significa network marketing? Y me gustaría que escribieran en el chat, ¿qué significa para ti network marketing? ¿Qué es network marketing? ¿Qué significa esta frase o este nombre en tu pensamiento, en tu idea? ¿Qué es un negocio? ¿Qué significa? ¿Qué es nego marketing? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque yo no sabía que era nego marketing. Yo no sabía. Y te voy a decir lo que no es. Nego marketing no son ventas. ¿Ok? No son ventas, no son tocar puertas, no es rogarle a la gente, no es nada de eso, ¿sí? No es fiar, ni cobrar, ni nada de eso. La gente que relaciona los negocios de estos con, cuando te dicen, no, es que a mí no me gusta vender, es porque lo están relacionando con ventas. Eso no es nego marketing. ¿Ok? Déjame, voy a leer sus comentarios para ver qué es Nego Marketing para ustedes. Ayudar a personas, liderazgo de negocios en red, dice hacer relaciones de personas, construir un negocio con muchas personas. Nego Marketing es el negocio digital relacionado con varias personas. Bien, 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 me gusta, me gusta. Construir una nueva mentalidad en la era digital. Ok, perfecto. Todo me gusta, me parece que si estudiaron se han aprendido. Miren, yo les voy a compartir lo que para mí es nego marketing, ¿ok? Ese es un punto de vista muy personal y algo que realmente, el darme cuenta que es nego marketing me sirve muchísimo porque en base a esa idea es como yo opero nego marketing, ¿ok? Nego marketing, para mí, número uno, es una red de trabajo, ¿ok? Es una red de trabajo y les voy a decir algo. Este negocio es un negocio que opera muy, pero muy parecido a lo que son las franquicias, ¿ok? Es lo más parecido a un negocio de franquicias. Un negocio de franquicias es cuando se crea, en el caso de las franquicias físicas, ya sea restaurantes, cafeterías como Starbucks, pues estos negocios se crea primero un concepto con un producto, con un modelo, se sistematiza y se duplica, ¿correcto?
Entonces, un Starbucks, vamos a decir que tenga, voy a decir solamente como un ejemplo, ¿eh? Vamos a suponer que tenga 200 clientes. Un Starbucks, una tienda. Y esos 200 clientes hacen que ese Starbucks venda al mes $40,000 o $50,000 al mes. ¿Va? En ventas. ¿Qué hacen las personas que tienen mente exponencial? Dicen, para vender $1,000,000 al mes, ¿qué necesitamos hacer? Si cada uno vende $50,000 al mes, unos dirían, pues hacemos que venda más ese mismo Starbucks. Pero el que tiene mente exponencial dice, no, 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 no vamos a hacer que venda más ese Starbucks. Vamos a abrir 5 tiendas más que vendan lo que vende este, o 10 tiendas más, o 20 tiendas más. Entonces, lo que hacen ellos es generar duplicación. ¿Ok? En el caso de Riemann, tú tienes una franquicia personal. No necesitas un local, tienes una franquicia personal, tienes una página web, tienes un back office y tienes un negocio internacional. ¿Cuál es tu chamba en el negocio? Que tengas una base de clientes. Y número dos, que empieces a abrir nuevas franquicias. ¿Cuáles son las nuevas franquicias? Invitar a la gente a abrir su negocio como planner. ¿Ok? Ahorita voy a explicar cómo va a ser todo ese proceso, pero nada más quería hablar del primer punto, que es una red de trabajo. El segundo es un negocio exponencial. ¿Por qué? Porque tú no necesitas volver a invertir para duplicar tus ventas. Tú solamente tienes que invitar a otra persona a que se una a tu negocio. Tú eres un conector entre una persona y la oportunidad que es la empresa. Tú conectas a la gente a una oportunidad. Tú eres una mensajera, un mensajero de una gran oportunidad, ¿sí? Y para que tú seas un buen mensajero, tú necesitas saber comunicar y generar interés y valor en las personas de lo que es tu oportunidad, ¿ok? Entonces, ahorita voy a hablar un poquito también de eso. El tercero es un negocio de personas. Esto no es un negocio de productos, ¿ok? Este es un negocio de personas. ¿Por qué es un negocio de personas y no de productos? Porque la forma de mover los productos es ampliar la cantidad de personas en tu equipo. Entre tú más aprendas a mover a las personas van a mover más los productos. Entonces es el perro mueve la cola, no la cola mueve al perro, ¿sí? O sea, la gente que dice es que los productos se venden solos. Pues no, yo nunca he visto que los productos en la casa salgan caminando y se vendan solos, ¿va? Lo único que he visto son personas que llevan el producto y lo comparten con otras personas. Entonces, si yo aprendo cómo influir en las personas, cómo mover personas, cómo desarrollar personas, mi negocio básicamente va a crecer, ¿sí? Y el último punto es que esta es una escuela de negocios. Esta es una escuela, es una escuela de desarrollo personal y de negocios al mismo tiempo. Porque aquí vas a aprender a ser líder, aquí vas a aprender a hablar en público, aquí vas a aprender a ayudar a otros, aquí vas a aprender a crear un negocio, aquí vas a aprender a multiplicar tu tiempo y tus esfuerzos. Vas a aprender muchísimo de comunicación, de redes sociales, o sea, un montón de cosas. Es una escuela de negocios en vivo, ¿ok? Que te permite ganar dinero mientras estás aprendiendo en esa escuela. Mientras que en todas las escuelas, pues tú vas a la escuela, vas a la primaria, secundaria, universidad, y hasta que sales de la universidad, entonces empiezas a lo mejor con un trabajo y empiezas a ganar. Pero mientras estabas estudiando, invertiste dinero, tiempo y esfuerzo. Aquí estás ganando desde que estás aprendiendo. ¿Por qué es importante el desarrollo personal? ¿Quién me dice, por qué es importante en esto el desarrollo personal? Y van a decir, ¿cómo dan lata con el desarrollo personal? Pero ¿por qué es tan importante el desarrollo personal? Y te voy a decir mi punto de vista.
Porque el desarrollo personal, porque todo ocurre básicamente en mi negocio, todo lo que ocurre en mi negocio es un reflejo de mí. Quiero que escribas esa frase. Todo lo que ocurre en mi negocio es un reflejo de mí. Tu equipo es un reflejo de ti. Y si tienes un equipo que no está comprometido, yo sé que te va a doler, pero es un reflejo de ti. Pero no quiero tampoco que te sientas culpable, porque no tienes tú la culpa, no eres tú. Te voy a decir qué es. Es la forma que aprendiste de cómo hacerlo. Pero si tú cambias esa forma, puede cambiar todo lo demás. Si tú cambias tus pensamientos, tú puedes cambiar tu vida. Si tú cambias tu estrategia, tú puedes cambiar los resultados de tu negocio. El negocio de Riemann no es como tú lo ves como tú eres. ¿Cómo tú eres? ¿Eres entusiasta? ¿Tienes actitud? ¿Eres una persona que aprende de los errores? ¿O eres una persona que se victimiza, que le echa la culpa a los demás? ¿Ok? Entonces, lo ves como tú eres. Y por eso es importante el desarrollo personal. ¿Ok? Por último, y para ir cerrando, este es el proceso de la duplicación. Estos 4 puntos que voy a hablar aquí, digo, estas son algunas de las habilidades que yo recomiendo y que de verdad pongan muchísima atención porque estas son las habilidades que crean la diferencia. Estas habilidades son el puente entre lo que deseas y los resultados que quieres. Así se los digo. Si tú de verdad tienes un deseo y quieres, y ya sabes exactamente qué quieres lograr, ese puente se llama habilidades. ¿Ok? Y la primera habilidad es la habilidad de invitar. ¿Ok? De invitar a otras personas. Y para poder aprender esa habilidad, tú necesitas aprender a generar valor. Genera valor en tu forma de hablar. No se trata de aprenderte un guión. No se trata de las cosas que haces, sino de cómo las haces en el momento que aplicas eso. No se trata de lo que dices, sino cómo lo dices. ¿Qué estoy pensando cuando estoy hablando con alguien, cuando estoy invitando a alguien? Y esto sí lo quiero enfatizar muchísimo porque yo no sé si les pase a ustedes, a mí me pasaba muchísimo que llegaba con una persona, le hablaba de la oportunidad, del negocio, todo eso, y ya nomás preguntaban, oye, ¿y cómo está la onda? ¿Y cuánto cuestan? Y ya la parte, y como que ahí empezabas a cascabelear, ¿no? Como que ahí empiezas a tartamudear, híjole, ya no sé ni cómo explicarle, ni cómo decirle. Y te voy a decir por qué. Porque ahí hay una creencia y esa creencia es la que va a generar ese resultado. Y empiezas a pensar, ojalá y no se le haga muy caro. Ojalá y no me diga que no puede. Ojalá y no sé qué. Entonces empieza tu pensamiento, que son básicamente tus creencias, y como dicen, atraemos lo que pensamos y sentimos. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante tener la claridad de qué estoy pensando. Si yo sé lo que quiero, punto número 1. Segundo, yo sé que tengo una gran oportunidad. ¿Ok? Y tercero, yo sé que puedo ayudar a las personas. Entonces, me concentro solamente en eso cuando hablo con las personas. Y aquí les va un secreto. Cuando tú estés hablando con alguien, este es un tip que de verdad ojalá y lo pongan en práctica. Cuando tú estés hablando con alguien, imagínate a esa persona dentro de ya de tu negocio. Imagínatela ya. Es más, empiézala a tratar como que ya está en el negocio. Pero Rodolfo, ¿cómo la voy a tratar como si ya estuviera? ¿Sí? Muy sencillo, ¿sí?
Le digo, Yadira, y mira, vamos a hacer un arranque explosivo en tu negocio, ¿ok? Vamos a hacer un arranque explosivo. Mira, yo te voy a enseñar cómo logres, de verdad, crear tus primeros 5 planners en tu negocio. Vamos a hacer que en tu negocio en los primeros 30 días lleguemos a esta meta y logremos esto. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Eso se llama liderazgo, es influir en las personas. ¿Me explico? O sea, yo no te estoy preguntando, Yadira, ¿quieres o no quieres? O sea, yo te estoy tratando como ya, porque para mí esta es una oportunidad, porque para mí esto es un hecho. ¿Me explico? Y lo único que estoy pensando y estoy sintiendo es que yo te voy a ayudar. Y yo ya te vi, Yadira, que nos vamos a ir a Las Vegas y vamos a andar allá y vamos a andar en los eventos. Esther, Ivonne, etcétera. O sea, entonces empiezas realmente a transmitir. Y yo aprendí una frase hace muchos años que decía que la emoción patrocina. La emoción patrocina. ¿Ok? La razón lleva a la lógica y la lógica lleva a los límites, a la limitación, al miedo. Ay, es que eso no tiene lógica. Ay, no, es que los productos, ahí están más baratos los de, no voy a decir nombres de estas marcas, pero ahí, no, están más baratos no sé cuáles. ¿Sí? Entonces, toda esa parte lógica, ¿ok? Es cuando nosotros no sabemos contagiar a las personas. Y cuando nosotros estamos haciendo una presentación, nosotros estamos vendiendo una oportunidad, no estamos vendiendo un negocio, no estamos vendiendo un producto, estamos vendiendo una oportunidad. Pregúntate, ¿qué es lo que vendo? Cuando te pregunten, oye, ¿a qué te dedicas? Me dedico a vender productos de skincare. No, me dedico a ayudar a las personas a construir su negocio exponencial. ¿Me explico? O sea, entonces, por eso les decía que, ¿qué significa para ti neuromarketing? Porque lo que signifique para ti, así te vas a comportar, así lo vas a hacer. Si tú crees que este es un negocio de ventas, vas a andar vendiendo productos. Pero si tú crees que esta es una oportunidad como franquicias, vas a empezar a buscar personas de negocios para multiplicarte. No, no estás buscando gente que traiga manchas en la cara ni arrugas. Estás buscando personas que quieran y tengan un deseo de ganar dinero y de construir un negocio y de ser pioneros. ¿Me explico? Entonces, segundo paso, entonces primero es la invitación, genera valor en tus palabras, invita a las personas a un negocio y obviamente los invitas ¿a qué? A que experimenten el producto. La presentación es el segundo punto, presentar. ¿Qué es presentar? Compartir el producto y compartir la oportunidad. Pero fíjense bien, cuando yo le hablé a la persona, yo no le hablé que le quería vender productos, yo le hablé que le quería hablar de un negocio con un excelente producto. Y hay mucha gente que le hablan a la gente de un buen producto y también se gana dinero. Fíjese bien, un buen producto y también se gana dinero. Es como si ganar dinero fuera algo extra, aparte. Pero cuando tú le dices, te quiero hablar de un negocio con un excelente producto, entonces estás generando la atención de un negocio. Y quiero que vengas a mi casa porque solamente voy a tener 5 personas, porque les vamos a hacer un spa aquí en casa, totalmente gratis. Y solamente tengo lugares para 5 personas. Ya tengo 3 que me confirmaron, me faltan 2. Dime si puedes estar aquí porque es una locura. Cuando experimentes este producto te vas a dar cuenta de por qué este negocio está explotando. ¿Sí? Y entonces en la presentación presentas el producto, pones el ritual y vete directamente a hablar de la visión del producto, ¿ok? El tercer punto es lanzar. Lanzar el negocio es cuando tú a la gente le haces una orientación y le desarrollas a esas personas qué exactamente es lo que quieren lograr. ¿Cuál es una meta que les gustaría lograr? ¿Ok? Es importante que detectemos en las personas cuál es su meta, porque hay muchas personas que tienen dinero para entrar,
pero luego no trabajan. ¿Sabes por qué? No es porque no tengan capacidad, es porque no definieron una razón para hacer este negocio. Y si tú le ayudas a la gente a definir una razón y una meta clara de lo que quieren, entonces la persona se va a mover. Y tienes que aprender a hacer lanzamientos en tu negocio. Lanzamientos. ¿Qué es un lanzamiento? Agendar con esa persona su K-pop. ¿Ok? Va una K-pop, hacemos una orientación y lanzamos su K-pop para que esa persona lance su negocio. Y el cuarto punto, y para mí el más importante de todos, porque inscribir gente no es duplicación. Inscribir gente es enseñar a otras personas a ser independientes. ¿Ok? Esas son las duplicaciones correctas. Esos son los ingresos residuales que verdaderamente vas a empezar a generar cuando tú enseñas a las personas a duplicarse, a aprender a qué, a invitar, a presentar, a lanzar ellos con sus invitados. Les tienes que enseñar haciéndolo. Y cada vez que tú firmes una persona, desde el primer día que le hablaste y que la persona dice, ok, me quiero ingresar, desde ahí empieza a enseñarle. Si tú le inscribes y le dices, ok, vamos a inscribirte y tú llenas la inscripción, adivina quién está haciendo el trabajo. Tú, no él. Pásame los datos, yo te inscribo. Pues ¿sabes qué va a pasar cuando esa persona quiere escribir a alguien? Te va a volver a llamar y te va a decir, oye, ¿me ayudas a escribir a una directa? Y tú, sí, claro, cuando quieras, yo te ayudo en todo lo que quieras, ¿sí? Y cuando tenga tres, también. Entonces vas a empezar a ser empleado de tus distribuidoras y de tus distribuidores, ¿ok? O rehén de tu equipo. Entonces, ¿qué hago desde el inicio? Enseño. A ver, no, tú mira, es que yo no soy bueno para la tecnología, no te preocupes, aquí aprendes. Yo te enseño. ¿Quieres ser empresaria? Aprende. Así es. Y le vas a picar aquí. Miren, a lo mejor, a lo mejor a mí me lleva 2 minutos inscribirla y a lo mejor enseñarle me va a llevar 10. ¿Ok? Pero, y a lo mejor me va a llevar más de una vez. A lo mejor 2 o 3 veces. Depende de la persona. Pero va a llegar un momento en el que ya no lo voy a hacer por ella. ¿Sí me explico? Mientras yo se lo siga haciendo, siempre va a ocupar de mí. Y este negocio es de enseñar a otros. Vamos a hacer tu pedido, te voy a enseñar a que tú lo hagas. Y te voy a enseñar cómo hagas una K-pop. Ahora tú hazla y te voy a enseñar cómo tú la hagas. ¿Ok? Entonces, cuando vas a hacer la K-pop, dile, pon mucha atención porque esto lo vas a hacer tú, está muy sencillo. Y siempre está pendiente de estar enseñando. No se trata aquí, los que más dinero ganan en Ego Marketing no son los vendedores, son los que enseñan. Entonces, conviértete en una maestra, en un maestro de enseñar a las personas. ¿Ok? Y por último, para cerrar, hay un ingrediente que es necesario que nosotros tengamos, que es el ingrediente de el deseo. Tener un deseo. ¿Quién de aquí tiene un gran deseo? ¿Quién tiene un deseo? ¿No? Levante su mano, ¿quién tiene un gran deseo? Un deseo. Pero le voy a decir una cosa, un deseo no basta si no es un deseo ardiente, ¿ok? Si no es un deseo ardiente, no basta tener un deseo. ¿Cuántas veces deseamos y deseamos y deseamos y deseamos y pasan los años y seguimos deseando? Pero cuando tenemos un deseo ardiente, entonces esto se convierte en algo mucho más poderoso. Un deseo ardiente no necesita motivación, necesita una decisión. Una decisión. Y cuando tú anticipas qué es exactamente la decisión que quieres en tu vida, no importa si hoy tengo las habilidades, si hoy tengo el dinero, tengo el equipo, pero decide anticipadamente. Hay algo que se llama el arte de aceptar y rechazar. Y quiero que pongan atención en esto. ¿Qué significa el arte de aceptar y rechazar? Tenemos que aprender a rechazar todas las cosas, personas, circunstancias, pensamientos
que no nos llevan a lograr nuestra meta. Recházalo. El día que te caches pensando que no puedes, recházalo. Recházalo. Empieza a rechazar. Cuando alguien te diga, oye, no, está bien difícil, la crisis, no sé qué, y tú en tu mente, recházalo, recházalo. Y te voy a decir por qué lo tienes que rechazar. Y esto lo aprendí de Bob Proctor. Bob Proctor decía que lo que la mente consciente no rechaza, la mente subconsciente lo acepta automáticamente. Lo que la mente consciente no rechaza, la mente subconsciente lo acepta automáticamente. Entonces, cada vez que estamos escuchando algo y no lo rechazamos, la mente subconsciente lo acepta. Y no te das cuenta que te estás educando de una forma negativa inconscientemente. Cuando tú escuchas a alguien decir que la situación está difícil y tú escuchas a esa persona, dejas que pase. Y hay un velador que se llama rechazar. Ese es el velador. ¿Ok? Tienes un velador ahí, que viene una circunstancia, que algo que estás viendo, rechazado. ¿Ok? Un pensamiento, rechazado. Y la otra es empezar a aceptar lo que sí quiero. Acepta lo que sí quiero. Acepta que sí quieres la abundancia. Acepta que es para ti. Acepta que eres una persona que puede lograr formar un gran equipo. Acepta que tú eres una persona que puede lograr una libertad financiera, que puedes aprender. Acéptalo, acepta, acepta, acepta y rechaza. Acepta y rechaza. Es el arte de aceptar y rechazar. Y si yo esto lo pongo por escrito y empiezo realmente a identificar qué cosas voy a aceptar hoy. Y una vez que las aceptas, es como dejarlas pasar. Mientras yo no acepte lo que quiero, una cosa es quererlo, pero otra cosa es aceptarlo. Acepta, acéptalo en tu vida. Y ahí a partir de ese momento empiezas a cuidar tu nivel de pensamientos y de emoción, porque tienes que ser muy celosa y muy celoso de lo que piensas y de lo que permites que entre a tu mente, ¿ok? ¿Con qué te estás nutriendo todos los días? Es bien importante porque es como tú vas a percibir el negocio, la vida, la fortaleza que vas a tener para triunfar, para resolver problemas, para verlo con más sabiduría, para aprender de los errores. Hay gente que le pasan los errores y está en la víctima constante. Y no se da cuenta que esas cosas que nos pasaron tienen una súper bendición. Todas las cosas que nos pasan tienen una bendición, todas. Pero cuando tenemos la sabiduría para hacernos la pregunta correcta. Cuando tú dices, ¿qué aprendo de esta situación? A ver, me robaron. ¿Qué aprendo de esta situación? Presté dinero, no me pagaron. ¿Qué aprendo de esta situación? ¿Qué aprendí? ¿Qué me enseña esto? ¿Sí? Pero cuando solamente reacciono, pues no aprendo nada. ¿Y qué pasa cuando tú no aprendes la lección? Se repite y se repite y se repite. ¿Hasta cuándo? Hasta que la aprendes. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas lecciones llevas en tu vida? Y llega un momento en el que dices, ya estuvo, ¿no? Ya aprendí, ya no quiero más. Lección aprendida y ahora sí, vamos a darle con todo. Buenas noches a todos, gracias por estar aquí, compartir esto. Mañana, jueves, va a estar mi esposa Melissa compartiendo un entrenamiento de producto. Promuevan con su equipo, promuevan con sus clientes. Mañana es invitación para todas, o sea, de hecho, si tienes clientes que ya te compraron el producto, diles, oye, conéctate mañana porque van a dar un entrenamiento de producto. Melissa, la verdad es que se está preparando muchísimo para poderles dar de una forma sencilla y simple las bases de lo que son los productos de Rayman, ¿ok? Gracias a todos, buenas noches y nos seguimos viendo. Saludos, bye.